Bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy vamos a hablar de qué son las plantas invasoras y qué consecuencias pueden traer para el medio ambiente. Si te interesa, lo voy a comentar a continuación de este pequeño anuncio. Te recuerdo que dentro de la plataforma de iVoox hay un podcast premium, hay episodios premium de Aprende Jardinería, en donde hay 5 minutos o más por semana que comparto información y vamos a ir clase a clase, porque lo estoy tomando de esa forma, para ir aprendiendo los distintos conceptos dentro del mundo de la jardinería, desde los conceptos básicos del diseño de un jardín hasta cómo ir armando cada uno de los sectores. Si te interesa, podés formar parte de ese podcast, podés escuchar esos episodios que están en privado con una mínima aportación mensual a partir de €1,49. Esa es la aportación, con ello accedes a los episodios. Semana a semana un nuevo episodio, una pequeña clase nueva. Y ahora sí, veamos qué son las plantas invasoras. Nuestros jardines cuentan con muchísimas plantas que son exóticas, es decir, no son originarias de la zona en donde estamos viviendo. Lo ideal es contar con plantas nativas para evitar esa proliferación de plantas que pueden llegar a tornarse invasivas, es decir, que vayan compitiendo con la flora local y ganándose un espacio que no le corresponde. Los jardines, entonces, contarán con muchísimas plantas de diversos orígenes. Por ejemplo, acá en Mendoza tenemos plantas que vienen de México, de Estados Unidos, de África, de la zona de China, de Japón. Hay muchísimos lugares y de todos estos continentes, como también el europeo, tenemos plantas que prosperan muy bien aquí. De acuerdo al clima serán unas o serán otras. Lo que pasa es que algunas plantas no prosperarán muy bien y nos daremos cuenta porque el crecimiento es menor, porque se queman las hojas, pero hay otras, en cambio, que sufren una rápida adaptación y llegan a convertirse en especies invasoras que se multiplican muy fácilmente y comienzan a ganar terreno que no les es propio. La supervivencia entonces de las especies autóctonas se ve amenazada por estas que son invasoras, que son también conocidas como plantas alóctonas, es decir, que no corresponden a nuestro lugar, terminan formando parte del paisaje. Aquí, si uno va a una zona que se llama Villavicencio, que es una reserva ecológica, vamos a poder observar plantas que no corresponden a la zona fitogeográfica nuestra, pero están allí porque se adaptaron, porque crecieron muy bien. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la Isla Victoria, el Bosque de Rayanes, que recuerdo que hace por allá 30 años atrás, cuando fui de viaje de egresados, nos mostraban los árboles que estaban allí. Habían traído unos árboles de Estados Unidos, los famosos secuoyas, y nos comentaba el guía de turismo que allí se habían adaptado tan bien que en un periodo de 50 años habían crecido lo que en su lugar de origen les llevó 500 años. Ahora bien, ¿cómo llegan entonces estas especies invasoras? Siempre de la mano del hombre. Estamos hablando de los jardines. Por ahí puede ser distinto si nos referimos a, por ejemplo, la zona agrícola, un cultivo. Aquí hay especies que se usan como ornamentales, como por ejemplo el Penicetum villosum, es una gramínea muy bonita, que en este momento, como se reproduce tan bien, empieza a conquistar terrenos que no son de los jardines. Zonas que todavía no tienen intervención del hombre con la vegetación autóctona de Mendoza y en donde ya las podemos encontrar. Lo mismo pasa con otras variedades de Penicetum. Y así como ello, pasa con otras especies que también van ganándose un lugar. Por ejemplo, un césped que se cultiva aquí es el quicuyo, que es un césped de crecimiento muy agresivo, ideal para los jardines, sobre todo cuando hay mascotas, pero que en estos momentos ya los estoy viendo que crecen a la orilla de la ruta en distintos lugares. En esta oportunidad, las aves son las que transportan las semillas y las van distribuyendo. Entonces, el hombre y a veces los animales
van haciendo esta diseminación de semillas, esta distribución de semillas y de plantas que van ganando un lugar y que terminan modificando el ecosistema. ¿Dónde suelen entonces establecerse estas plantas? Y en los ambientes que nosotros le estamos dando. El jardín es el lugar ideal. Tengo en mi casa, por ejemplo, una adelfa, conocida también como laurel en flor, la cual florece, está hermosa, pero en mi jardín empiezan a aparecer cada tanto nuevas plantas productos de sus semillas. Si estuviese a esta planta en otro lugar o en un jardín abandonado, podría incluso empezar a reproducirse y ganar terreno. ¿Cuál es el impacto que podríamos entonces atribuirles a estas especies exóticas que se tornan invasoras? Hay un impacto ecológico que va a alterar entonces el funcionamiento y la estructura de los ecosistemas en donde éstas se van a ir colocando. Podrían en algunos casos llegar a provocar la extinción y si no el desplazamiento, es decir, que comiencen a desarrollarse más en otros espacios las propias especies autóctonas, las propias plantas del lugar. La biodiversidad entonces se modifica y esto incluye a toda la fauna asociada, como por ejemplo los insectos que se encargan de la polinización. Pueden incluso hasta intervenir en la capacidad reproductora o de multiplicación de las especies locales. Hemos hablado de alotropía, hemos hablado de un montón de otros conceptos en otros episodios que aquí se ven reflejados en el ambiente. También hay una modificación en el aspecto del paisaje y es lo que te comentaba como lo que ocurre aquí camino a Villavicencio, en donde una planta que es la retama es la que va a modificar el paisaje original, el paisaje original. Y si no fuésemos a nivel agrícola, podríamos llegar a tener un impacto económico por cómo se distribuyen las plantas o porque modifican inclusive los costos de mantenimiento y de erradicación de estas especies invasoras. Entonces aquí ya tendríamos que pensar en una nueva condición al momento de elegir nuestras plantas. Cuando se va al vivero, al centro de jardinería, podríamos consultarle al técnico o a la técnica que nos atiende allí sobre la planta en cuestión para saber si se distribuye, si se multiplica fácilmente. Hay algunas, como por ejemplo el Alyssum, que es una planta de porte rastrero, de flores blancas o lilas, que también tiene facilidad de multiplicarse y se multiplica sola y va cubriendo el suelo. Esa, por lo menos en mi zona, no tiene la capacidad invasora que tiene la que te nombraba hace un ratito, el Penicetum villosum. Hay otras, como la Gaura, que es una planta que a mí me encanta, que florece profusamente, que también se reproduce sola por semillas, pero no tiene, por el momento, el potencial invasor o invasivo que tienen otras especies. Entonces, una pregunta al dueño de la tienda de jardinería no está de más para ver qué ocurre con esas plantas. Y la otra es, a medida que uno va recorriendo, que va viajando, que va caminando, observar cómo se comportan las plantas que estaban en los jardines, si se van distribuyendo y van colonizando nuevos terrenos. Ahora sí, con esto termino el episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad lo que he compartido. Si es así, no te olvides de dejarme el me gusta, un comentario, como lo hace Susana, como lo hace Marcela, y que le agradezco muchísimo, como también lo hace José, porque eso me llena de energía, me dan ganas de seguir haciendo episodios y trabajando para ustedes. Te recuerdo por última vez, Aprende Jardinería, los episodios premium del podcast de jardinería y paisajismo, podés acceder a ellos con una mínima aportación mensual de €1,49. De ahí en adelante, si querés ayudarme y contribuir más para que pueda producir más contenido, podés hacerlo hasta casi €50. Me despido, te agradezco por estar de ese lado escuchando el episodio y nos estamos encontrando el próximo jueves en un episodio interesante con Fernando Rivero. Hasta entonces y muchísimas gracias.